Muy bien, pues vamos a comenzar y acompáñenme, vamos a orar, agradecer al Señor por un viernes más. Señor Jesús, Padre bendito, Padre amado, en esta noche, Señor, queremos agradecerte un viernes más que nos permites estar conectados en tu nombre. Gracias, Señor, porque pese a que la semana se va súper rápido, Señor, y vemos cómo se cumple la profecía, Señor, en los últimos tiempos se acortarían los días y lo estamos viendo, Señor. Ya cuando vemos, ya es otra vez lunes y otra vez viernes y así, Señor, va nuestra semana deprisa. Pero agradecemos porque nos pones el querer como el hacer para poder buscar de ti, buscar de tu palabra. En esta noche, Padre, queremos disponer nuestro corazón a escucharte. Queremos disponer nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú nos ministres y nos sigas enseñando a través del libro de Romanos. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos que han dispuesto su corazón para conectarse, aquellos que el día de hoy se van a guardar. Padre, permite que escudriñen, que no se queden sin leer, Padre, de tu palabra. Señor, aún síguenos mostrando, síguenos hablando a través de este libro, Señor, y síguete glorificando en cada uno de nosotros, Padre. Te honramos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de leer, Señor, de escudriñar y sobre todo de indagar, Padre, lo que quería mostrarnos Pablo. Padre, toma control de la luz del internet y de todo, Señor, lo que conlleva, Padre, la reunión. Muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. Permítanme tantito. Así ya. Vamos a este. Vamos a comenzar. Recuerden que ahorita estamos escudriñando, nos hemos ido un poco despacio, hermano, al escudriñar el libro de Romanos, sobre todo el 10 fue uno de los capítulos que más se nos llevó tiempo y ahorita el 11 también, hermano. También nos vamos a llevar un poquito de tiempo porque es necesario entender todo esto sobre el llamado de los gentiles, cómo es que venimos a ser injertados, pero no por ser injertados quiere decir que el Señor se olvidó de su pueblo, ¿no? Porque muchos, hay una doctrina que dice que la iglesia ha sido la que reemplazó al pueblo del Señor y no es cierto, hermano. El Señor no va a abandonar a su pueblo, ¿sale? Entonces, acompáñame. Estamos en Romanos 11, ya pasamos a Romanos 11. Permíteme, déjame ver dónde está, porque luego me pierdo. Aquí está. Romanos 11. Vimos toda esta parte del remanente de Israel y algo muy importante, no acabamos como tal para a entrar a la salvación de los gentiles, pero vamos a empezar desde... vamos a leerlo todo y te digo dónde nos quedamos para entrar en contexto, ¿sale? Dice la palabra de Dios, hermano, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo hace esta pregunta. Y él contesta, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo te está dando características de dónde viene, ¿sale? Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invocan a Dios como Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, y de otra manera, la obra ya no es obra. Hasta aquí nos quedamos porque aquí hay un juego, hermano, de palabras que está diciendo el,
Pablo, ¿sale? Pero quiero que me acompañes, voy a abrir aquí otra vez la Biblia, porque, ay, esa no es, espérame, porque vamos a leer esa parte, hermano, donde es Primera de Reyes, Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 19, 19 del 10. Vamos a leerlo y ahorita te digo, porque lo que está citando Pablo es lo que pasó con Elías, ¿sale? Y fíjate, aquí es como el Señor le contesta que él había reservado los 7,000, ¿sale? Porque dijimos que lo íbamos a leer. Dice la palabra de Dios, Elías huye a Oreb. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró y he aquí la cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Esta parte vemos que Elías tenía una depresión, hermano. Una depresión y también lo podríamos llamar una ansiedad porque ya lo había amenazado Jezabel y le había dicho que lo iba a matar. Sus palabras de Jezabel fueron tan profundas en Elías que dijo, me va a matar. O sea, si ya han matado a todos los profetas, pues yo qué me espero, también me va a tocar morir. ¿Sale? Y aunque aquí vemos algo muy interesante, que el ángel lo estaba instando a que comiera porque lo veía decaído, lo veía desanimado, él vuelve a dormirse. Entonces es un síntoma de que él estaba atravesando una depresión, hermano. ¿Sale? Dice en el 7, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, fíjate, la segunda vez, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a los profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Algo muy importante aquí, hermano. ¿Quién había dejado el pacto? No está hablando de alguien inconverso, sino quien había abandonado el pacto fueron los hijos de Israel. Y quiero que pongas mucha atención, porque precisamente lo que vamos a ver hoy lleva parte a esto que estamos viendo. ¿Por qué razón el Señor les puso un estupor para que ellos no entendieran? ¿Por qué vino la gracia hacia los gentiles? ¿Sale? Entonces dice, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, han derribado tus altares y han matado espada a los profetas y solo yo he quedado y buscan quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras un viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió
y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya va la segunda vez. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, nuevamente le confirma con esta segunda ocasión, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y yo solo he quedado y buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, dice, y yo haré que queden en Israel. El Señor apartó un remanente, esos 7,000 cuyas rodillas no doblaron frente a Baal y cuyas bocas no besaron. ¿Sale? Entonces, esto es lo mismo que Pablo está citando aquí. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? ¿Cuál fue esa divina respuesta? Cuando el Señor le dice, yo voy a hacer que 7,000 hombres no se doblen ni doblen rodilla de Baal ni lo besen. ¿Sale? Entonces, vemos cómo Pablo estaba sacando esa porción de lo que acabamos de leer en Primera de Reyes. ¿Sale? Entonces, el Señor estaba confirmando con eso y dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, ha quedado ese remanente escogido por gracia, hermano. ¿Sale? Dice en el versículo 6, y si es por gracia, ya no es por obras. Nos queda muy claro, hermano, aquí que la salvación no es por obras. La salvación nos debe de quedar claro que es por gracia. ¿Sale? Si tú piensas que es por obra, lo único que vas a hacer es japtarte y no vas a reconocer a aquel que se dio en el madero. ¿Sale? Entonces, y si es por gracia, ya no es por obras, pero entonces, ¿ya no hay que hacer obras? No, no malinterpretemos. ¿Por qué? Porque si yo creo en esa salvación, ese regalo que es por gracia, pues yo voy a tratar de andar como Él anduvo. O no tratar, voy a andar como Él anduvo. ¿Sale? Entonces voy a reflejar a Cristo y es ahí donde entran las obras, pero las obras no nos salvan, hermano. ¿Sale? Dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. Entonces, ¿qué está diciendo? Si tú crees que es por las obras, pues entonces ya no sería por gracia, sino entonces estás siendo salvo por lo que haces, no por gracia, no por aquel que dio su vida en un madero. ¿Sale? Entonces por eso está diciendo, de otra manera la gracia pues ya no es gracia si va a ser por obras. ¿Sale? Y dice, y si por obras, pues ya no es gracia, lo vuelve como a reafirmar. Dice, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Sale? Nosotros todo lo que hacemos, hermano, no es para glorificarnos nosotros, ni para atribuirnos las coronas a nosotros. Todo es por Él y para Él, hermano. Por eso, aún durante la semana el Señor nos había hablado, examina tu corazón, si hay soberbia, si hay orgullo, si hay vanagloria, y muchas veces dependemos de nuestra profesión, de nuestro conocimiento, de lo que tenemos, de la herencia que nos dejaron, de la familia, de lo que ahorita tenemos. Pero hermano, todo eso se nos puede quitar. Entonces no tenemos que depender de nada de lo terrenal, sino tenemos que depender y solo mirar hacia aquel que se dio en un madero. ¿Sale? Dice el 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Fíjate,
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Ser perfecto ante el Señor, pero no lo alcanzaron. ¿Te acuerdas por qué no lo alcanzaron? Porque no iba acompañado, hermano, de ciencia. Decía Pablo, es que ellos guardan, pero no conforme a ciencia. Más los gentiles es por fe. Entonces dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Pon mucha atención a esto, hermano. Los escogidos, no está hablando de llamados, y es algo, hermano, que lo vemos a través de las parábolas. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nuestra visión, hermano, debe de ser, Señor, yo quiero que tú me llames, pero también yo quiero ser escogido, porque todos, a todos, hermano, sin excepción, hemos sido llamados, porque Él viene a nuestra puerta y nos toca. Pero no todos le abren. Entonces, si no todos le abren, pues no todos son escogidos, hermano. No todos tienen una relación con Él, ¿sale? Entonces dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Qué pasó con Israel, hermano? Con el Israel de sangre, lo voy a manejar así. Con los que tienen realmente esa sangre israelita o hebrea, vamos a llamarlo, o judío. ¿Qué es lo que pasó? Se endurecieron, hermano, porque ellos queriendo alcanzar esa perfección fue a través de las obras. No reconocieron que no era a través de las obras, sino a través de Él, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice en el 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermano, esta palabra se confirma y aquí vemos cómo la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, que penetra hasta lo profundo. ¿Por qué, hermano? Porque los judíos, la mayoría, hay muchos judíos mesiánicos y se les llama judíos mesiánicos donde aceptan a nuestro Señor Jesús, que son judíos de sangre, pero han aceptado al Señor Jesús. ¿Sale? Pero la mayoría, hermano, si tú les hablas que Jesús, que Jesucristo, que Yeshua es Dios, no lo aceptan. Y muchos lo tienen por profeta. De hecho, hay varias religiones que tienen a nuestro Señor Jesús como profeta, como un ángel más, como alguien que utilizó el Señor, pero no es Dios. ¿Sale? Pero este espíritu de estupor, ¿de quién vino, hermano? Aquí vemos, ¿te acuerdas cuando vimos los diferentes tipos de espíritu? Este es otro espíritu, es espíritu de estupor. ¿Y qué significa esto? Es un espíritu de adormecimiento que no ves. Vamos a comprobarlo. Acompáñame a Logos Calogos, Romanos. Recuerda que esta herramienta, hermano, es muy buena cuando tú quieras, tengas duda de alguna definición, quieras verlo en el hebreo o en el griego y te da como más amplitud. Tenemos, gracias a Dios, muchísimas versiones, pero cuando tú te vas al texto que fue escrito, hermano, desde un inicio, entonces cambia totalmente, a veces hasta por una coma, lo hemos visto. Hasta por una letra cambia totalmente todo el versículo. Entonces es importante que veamos, que vayamos a varios, y ahí es donde entra el escudriñar la palabra de Dios, el no quedarnos con, híjole, aquí como que no le entendí a Pablo lo que quiso decir o ya me confundí. Bueno, pues escudriñemos en varias versiones. Y esta herramienta es muy, muy buena. Romanos 11, no, es 10 todavía. 10, 8. 10, 8. Ay, no, no no, es 11. Yo todavía estoy en el 10, hermano. 11, 8.
Vamos a ver cómo lo maneja aquí. Dios les dio un espíritu de estupor. Dice, según como ha escrito, Dios a ellos, el Dios espíritu, fíjate, de un sueño profundo. Entonces, si tú tienes notitas, si tú tienes tu cuaderno, un posting, hermano, ponle espíritu de estupor es adormecimiento o sueño profundo. Esta palabra es katanuxis. Aquí está, hermano, en griego, katanuxis, y significa estupor. ¿Qué es? Escozor, picazón, sensación como cuando las extremidades se duermen. Eso es catanuxis. Ellos están adormecidos, hermano. Ellos no pueden ver lo que tú y yo ahorita estamos viendo. ¿Por qué vino ese espíritu de estupor? Ahorita lo vamos a ver, porque la palabra nos dice por qué razón. ¿Sale? Entonces, ponle ahí catanuxis, estupor o ponle adormecimiento o un sueño profundo. ¿Sale? Eso es lo que significa este. Ay, déjame, ya no me deja regresar. Estupor. Dice, de un sueño profundo a ojos del que no estar viendo y oídos del no estar oyendo hasta el hoy día. Fíjate, decía, les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan. No solamente les puso un sueño profundo, y ese sueño profundo o ese estupor es para que no vean y para que no escuchen. ¿Sale? De hecho, cuando tú quieres a lo mejor platicar con alguien y que es ortodoxo, hermano, es más, ni siquiera yo creo que quieren hablar, ¿no? Contigo, hay algunos más un poquito no son tan ortodoxos y a lo mejor charlan y así, pero no, o sea, ellos te pueden sacar muchos versículos, te pueden sacar todo el conocimiento, hermano. Pero ¿qué decía Pablo? Se saben todo y lo guardan todo, pero no conforme a ciencia. ¿Pero por qué razón? ¿Nada más porque sí? ¿O porque Dios abandonó a su pueblo? No. Pablo nos dice claramente, Él no va a abandonar a su pueblo, ni lo abandonó, ni lo ha abandonado, ni lo abandonará. Entonces, si tú escuchas en algún momento una doctrina por ahí, un dogma que dice que la iglesia ha reemplazado al pueblo de Dios, eso es una falacia, hermano, porque lo está diciendo Romanos, lo vemos en Salmos, lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que el Señor no va a abandonar a su pueblo. Que ahorita están teniendo un espíritu de estupor, un espíritu de sueño profundo, es porque así el Señor le plació. Claro está que el Señor nos dice por qué. No creas que nada más porque el Señor dijo, lo voy a poner. Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera, hermano. Pero el Señor siempre nos da la respuesta, el por qué hace las cosas. ¿Sale? No tendría que dar explicaciones, pero Él lo hace, hermano. Aún él siendo Dios, él dice, por esto, esto, lo veíamos el miércoles, ¿no? ¿Por qué iba a destruir? ¿Por qué iba a traer juicio con las demás naciones? Pues por la soberbia, por el orgullo, por la altivez, pues con su pueblo pasó algo similar. ¿Sale? Entonces ya checamos esta parte de aquí, pero sí quería, decía, Dios les dio, no fue Satanás, hermano, ¿eh? Fue Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Aquí viene la respuesta, ¿por qué razón? Dice en el 9 y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Espérame, hermano, es que te quiero leer algo muy importante y lo vamos a ver en el Salmo 69. Esto que citaba Pablo es una fracción de David. ¿De dónde? Del Salmo 69, hermano. Salmo 69. ¿Por qué David decía eso? Ay, 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 déjame buscar Salmos. Salmo 69.
¿Por qué razón David tenía esa expresión de sea sucumbite, ¿no? Sea sucumbirse por trampa, por retribución. Es Salmo 69, 22. Vamos a leer desde el 20. Este salmo, hermano, está largo, si no lo leeríamos completo, pero es un salmo de David. ¿Qué estaba pasando David en ese momento, hermano? David estaba pasando mucha angustia. David siempre tuvo enemigos, hermano. Desde que comienza su vida, él tiene enemigos, tiene enemigos, tiene enemigos. Y él expresa a través él sabía tocar el arpa de instrumentos, él pedía la inspiración, el Espíritu Santo lo inspiraba, hermano. Lo que él estaba pasando en su vida, él lo hacía en cantos, en oración, ¿sale? Por eso vemos tantos salmos escritos de David. Y este dice que es un grito de angustia, ¿sale? Él se sentía muy, 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 muy atribulado, hermano. ¿Por qué? Porque tenía enemigos. Muchos decían, ¿cómo él va a ser el rey? Muchos decían, pero él solo era un pastor de ovejas, pero él fue el hijo despreciado. ¿Cómo él? No, no importa que haya matado a Goliat, o sea, David no tiene nada que ver con el reino, ¿no? Y se hizo de muchos enemigos. Y él cita esto que Pablo, más bien el Espíritu Santo lo inspira para decir esto, y Pablo lo reafirma en Romanos. Te dije desde el 20. Dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí y no hubo. O sea, todos se le voltearon a David. ¿Sale? Y dice, y los consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Este salmo es un salmo, también se le considera un salmo mesiánico, hermano, donde está hablando David, pero es como si estuviera hablando nuestro Señor Jesucristo de todo lo que vivió, ¿sale? Pasando todo ese valle de la cruz. Y dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Pon mucha atención. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Vamos a ver aquí, hermano. Ay, fíjate, ¿qué es convite, hermano? Convite es mesa. Nuevamente te hago la puntuación o el recordarte si tienes posting, si tienes tu cuadernito, tus notitas, hermano, convite es mesa. Fíjate lo que dice aquí. Es Romanos 11:9. Y de David está diciendo, llegue a ser la mesa. En nuestra Reina Valera dice se ha vuelto su convite. Aquí dice llegue a ser la mesa. Entonces, convite es mesa. ¿Sale? Dice, llegue a ser la mesa de ellos hacia adentro, trampa de lazo, hacia adentro, trampa de captura y hacia adentro, causa de tropiezo y hacia adentro, retribución a ellos. Aquí me encanta esta versión, hermano. ¿Por qué? Porque te está diciendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro sea trampa de lazo, hacia adentro sea trampa de captura, hacia adentro causa de tropiezo y hacia adentro retribución a ellos. ¿Por qué razón Pablo está citando algo que estaba citando David? Porque fue lo que le pasó al pueblo. David se lo estaba diciendo a sus enemigos, pero aquí vemos que Pablo lo está diciendo por el pueblo de Israel, vamos a llamarlo nuevamente, por el pueblo de sangre. ¿Por qué razón, hermano? Porque ellos tenían muchísimo conocimiento, muchísimo. Pero ¿qué pasó? Uno, decía Pablo, no fue conforme a ciencia. Entonces pasó que ellos empezaron bien, querían honrar, glorificar a Dios.
Pero empezaron ellos, dijeron, no, pues bueno, como aquí no obedecen, pues entonces vamos a aumentar esto. Y aquí vamos a añadir el otro. Y aquí esto. Y empezaron a poner esas cargas pesadas. Quiero que pongas atención. Convite es tropeza, ¿sale? Trapeza, perdóname. Trapeza en griego. Convite o banco, ¿sale? Y aquí dice mesa, la definición es mesa o taburete, por lo general para comer, ¿sale? Entonces, ya vimos lo que es convite, es una mesa. Ahora, a lo mejor tienes la duda, hermana, y en hebreo y en lo que decía David también es lo mismo. Para que no nos quedemos con la duda, vamos y nos vamos a lo que es Salmos 69 para que tú veas. Vamos a ver si sí. 69, versículo. Déjame ver dónde está. Ya lo perdí. 22. 22. Aquí está. Sí, ¿ya viste que dice mesa? Recuerda que el hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Sale? Dice. Venga a hacer su mesa delante de ellos por lazo. ¿Y para qué? Para quienes sientan seguros por trampa. ¿Sale? Cambia un poquito porque es de derecha a izquierda. ¿Sale? Entonces, es lo mismo, pero se dice sulham. Sulham, aquí está en hebreo, y es convite o mesa. ¿Sale? Ya más o menos estamos viendo que es mesa. Entonces aquí, cuando dice, se ha vuelto su mesa en trampa y su red en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. ¿Sale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que Pablo está teniendo esa relación de decir, el pueblo de sangre sus propias reglas, sus propios mandamientos de hombre, sus propias ordenanzas, van a hacer que ellos sean tropezadero. Por eso hasta hoy en día tienen ese espíritu de estupor, ese sueño profundo que no les permite reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sale? Malaquías, hermano. Vamos a Malaquías. Malaquías, capítulo 2. Dice, dice reprensión de la infidelidad de Israel. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el Señor permitió ese espíritu de estupor, hermano? Vamos a ver ahorita varias escrituras, pero vamos a comenzar con esta. Uno, tuvo infidelidad, hermano. Aunque ellos tenían mucho conocimiento, fueron infieles. Y no empezó la infidelidad desde los que apenas empezaban, no, empezó desde los principales que enseñaban. Por eso el Señor le decía a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, hipócritas, porque ellos, en lugar de llevar el pueblo a realmente reconocer al Señor, lo estaban extraviando, pero ¿por qué? Por esas cargas pesadas. Fíjate lo que dice Malaquías capítulo 2. Dice, ay Dios, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido
porque no os habéis decidido de corazón. ¿Qué necesitaban ellos, hermano? Decidirse de corazón. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer. Decidirnos, porque muchas veces podemos decir, es que eso le pasó al pueblo original o al pueblo de sangre. No, hermano. A veces también nosotros, ahorita que ha venido la salvación por gracia, también a veces tenemos un pie en el mundo y un pie en el Señor y no nos decidimos. Cuando estamos en victoria, en prosperidad, en salud, sí, todo es el Señor y gloria a Dios. Pero cuando vienen las tribulaciones o los problemas o las situaciones difíciles, ahí sí ya dudamos y decimos, ay, ¿será que Dios está conmigo? Híjole, ¿será que me está escuchando? Fíjate lo que pasó con el pueblo. Dice, porque no os habéis decidido de corazón. Aún a Daniel, hermano, hay una porción que le dice, el día que dispusiste tu corazón, tenemos que disponer nuestro corazón. No podemos estar seguros, hermano, porque vamos a leer más adelante, hoy no nos va a dar tiempo, vamos a leer más adelante que Pablo dice, no te japtes, porque tú eres injertado. Entonces, si lo original fue desgajado, no te tienes por qué japtar. Fíjate lo que dice el 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré el rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. O sea, ellos seguían trayendo sacrificios, trayendo holocaustos, trayendo ofrendas, trayendo diezmo, trayendo todo lo que el Señor pedía. Es más, guardaban las fiestas, guardaban los 600 y tantos mandamientos, pero no se habían decidido de corazón, lo hacían por hacer, no por amor, no conforme a ciencia, como Pablo nos estaba diciendo desde un inicio. Y dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Te acuerdas que eran 12 tribus? Y de las 12 tribus, hermano, Leví era la que no tenía heredad, porque su heredad era el Señor, su porción era el Señor, pero no quisieron. El Señor a ellos, esa tribu, la eligió, hermano, para que llevaran en alto su nombre y ministraran e instruyeran y enseñaran al pueblo. Pero si la cabeza está mal, hermano, todo el cuerpo va a estar enfermo. Por eso el Señor decía, este mandamiento, sacerdotes, se los doy a ustedes, porque es necesario que junto con el conocimiento vaya la ciencia, vaya la fe, vaya el temor, vaya todo lo que conlleva lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Vaya la mansedumbre, pero sin añadir. Ellos no tenían por qué añadir ni quitar nada, pero dijeron, vamos a añadir, y se convirtieron en cargas pesadas. El pacto era con Levi porque los levitas eran los que iban a llevar al pueblo cómo sacrificar, cómo guardar, cómo hacerlo, cómo sacrificar, pero se empezaron a desviar. ¿Por qué? Porque no habían decidido de corazón. Dice en el 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, perdón, cosas yo le di para que me temieran. Y tu temor de mí, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley.
porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermano, dice aquí. Y esto, hermano, es muy fuerte. Cuando yo lo leí, hermano, hace algunos años, dije, ¡ay, qué fuerte! ¿No? Sí, porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Los que eran los conocedores, hermano, ellos tenían que llevar al pueblo a buscar al Señor, no a buscarlos a ellos, no buscar y a elogiarles a ellos, sino buscar al Rey Todopoderoso. Dice, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que pasó? Por un tiempo, hermano, aquí lo dice, por un tiempo tuvo temor. Por un tiempo la ley estuvo en su boca. Por un tiempo no hubo iniquidad en sus labios. Hubo paz, hubo justicia e hizo apartar a muchos de la iniquidad. Pero después, vamos a llamarlo así, probó el mundo y los deleites o quisieron aumentar y ya se perdió todo. Dice aquí, y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Y hasta hoy en día, hermano, esto viene repercutiendo aún con los que éramos gentiles, porque ya somos parte de la ciudadanía del Señor o con el pueblo injertado, porque escuchamos ley y decimos, no, 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 ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Y muchos se atreven a decir, ya los mandamientos no, cuando fue algo que nuestro Señor Jesucristo vino a compartir y a decir, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a abrogar la instrucción, yo vine a cumplirla, no los mandamientos de hombres, no las cargas pesadas, vine a cumplir la ley. Pero como aumentaron, entonces hicieron tropezar a muchos. Dice en el 9, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Qué es lo que pasaba? Ah, tú sí, tú sí, tú no, tú sí. Y empezaban a ellos seleccionar según su criterio. Y fíjate lo que dice aquí, ¿no todos tenemos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob el nombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y a este, perdón, y esta otra vez haráis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre mí y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No, no hizo él lo uno también en la abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Sale? Entonces, ellos fueron desleales, hubo infidelidad, hermano. Dice el Señor que era
Él era esposo para ellos. Y ellos en el Sinaí dijeron sí acepto. ¿Sabes cuándo dijeron sí acepto? Cuando le dicen a Moisés, dile que cumpliremos y haremos todo lo que nos ha mandado y cumpliremos justicia cuando hayamos hecho todo lo que Él nos ha dado por mandamiento, por instrucción, por mandato, por estatuto, por decreto. Pero fueron desleales, hermano. Fueron desleales. Entonces, ¿viste cómo el Señor les dice, yo los tenía y les puse todo para que me temieran, pero se desviaron, ¿sale? Híjole, ya estamos en tiempo, hermano. Espérame, vamos a leer el 11 para entrar a la segunda parte de por qué más el Señor les puso este estupor. Romanos 11:11, la salvación de los gentiles. Fíjate. Dice el 11, versículo 11, está en la pantalla. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y Pablo contesta, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Pero por su transgresión veíamos ahorita en lo que leímos en Malaquías que hubo iniquidad, que hubo infidelidad. Ay, y ya se me olvidó que otra cosa veíamos. Transgresión, iniquidad, manejaba otra palabra, hermano. ¿Sale? Entonces dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Acompáñame a Isaías. Isaías, ay hermano, es que estos temas son bien enriquecedores y nos tenemos que ir versículo por versículo porque si no siento que te doy a medias el tema, hermano. Y así le entendemos un poquito más. Isaías 29, aquí vamos a ver qué les dice el Señor. Y aquí es claro y por qué está ese espíritu de estupor. Isaías 29, híjole, también está larguito, pero vamos a leer. Dice, dice la palabra de Dios. Es Isaías 29. Dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Ariel es león, hermano. Añadid un año a otro las fiestas, sigan en curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada, triste, y será a mí como Ariel. Porque acampé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levanté contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tú habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la del fantasma y tu habla susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus enemigos será como el polvo a menudo, y la multitud de tus fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos, y con gran ruido, y con torbellino, y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que peleen contra Ariel y con todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que ponen en apertura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come. Pero cuando despierta, su estómago está vacío, y como el que tiene sed y sueña, le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Hermano, ¿te has sentido así? Yo creo que sí. Pareces que bebe, pero y parece que te saciaste, comiste, pero te sigues sintiendo cansado. Fíjate, dice en el 9: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Fíjate, aquí viene, hermano, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de estupor, espíritu de sueño o espíritu de sueño profundo, decía.
y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto era lo que el Señor Jesús le decía a los escribas y a los fariseos. Ustedes enseñan como mandamientos de hombres, como el lavarse las manos. Le decían, no, pues es que tus discípulos lavan, que se laven las manos, mira, están comiendo con las manos sucias. Hermano, ¿y sabes de dónde se trajeron esa instrucción? ¿O eso? De Babilonia. En Babilonia pensaban que todo traía un espíritu malo. Que si el vaso que estuvo en la noche hay que lavarlo, que si la jarra hay que lavarla, que si esto, que si el otro. No lo hacían ni siquiera por limpieza, sino porque ellos pensaban, los babilónicos, pensaban que todo tenía espíritus. Todo. Entonces, eso se lo trajeron de Babilonia. Entonces, por eso ahora ellos decían que el lavamiento de las manos, cuando eso ni siquiera viene en la escritura. Sabemos que los sacerdotes, los levitas, los que administraban, tenían que lavarse las manos porque iban a presentar sacrificio delante del Señor, pero te digo, no lo hacían ni siquiera ellos por limpieza, sino porque es nada más por molestar y por hacerle la vida imposible a Jesús, diciéndole, ve tus discípulos, el lavamiento de las manos, ¿sale? Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han enseñado, ¿sale? Y de ahí salió, hermano, algo, yo creo que tú seas... tú sí has visto o escuchado sobre el Talmud, que son, pues, precisamente puros mandamientos de hombres, ¿sale? Y que muchas veces a lo mejor sirven como para ver algunos detalles, pero son mandamientos de hombres, no dejas de ser mandamientos de hombres, hermano, ¿sale? Entonces el Señor les dijo, su temor ya no es conmigo. O sea, me alaban, me externan, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, en su boca yo puedo ver mi nombre, pero su corazón está muy lejos. De hecho, aquí lo dice, mira. Mm, El 15. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá el hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? Ellos, aún hermano, cuando tú lees los evangelios, ellos aún se dejaban sobornar. De hecho, eso lo habla mucho los profetas menores, como los que tenían que enseñar la ley le quitaban a los pobres, le quitaban a los huérfanos, le quitaban a las viudas, pues, eran piedra de tropiezo, les robaban, hermano. Y es, a lo mejor dices, bueno, era en los tiempos de Jesús, ahora ya vemos también eso. La fe, hermano, ya se está depravando de tal manera que tú ves, hermano, lastimosamente, aún en predicaciones, que si tú no diezmas, que si tú no ofrendas, que si tú no haces esto, que si tú no haces el otro, y te empiezan a, en lugar de bendecir, a enviar maldición.
Y ya se ve muy deteriorado lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar realmente. Por eso siempre se te invita, hermano, lee la Escritura, qué nos dice la Escritura, qué nos dice la Biblia. Y si nos tenemos que tardar más tiempo, pues nos tardamos más tiempo. Pero el Señor dijo, escudriñenla. Porque si no, muy fácil, dice la palabra, te dejas llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier dogma. Y a veces, hermano, no es correcto lo que se está diciendo. Por eso es importante aún pedir el espíritu de discernimiento, hermano, porque es necesario para saber qué sí y qué no. Y que lo que me están diciendo, siempre te lo he dicho, ser como los berianos, hermano, que iban y a ver, Pablo, vamos, y veían, iban a dónde estaba lo que Pablo les estaba enseñando. Ya hasta aquí le vamos a dejar, espérame, hermano. Oh, déjame ver. Fíjate lo que dice aquí. Yo creo que le vamos a dejar hasta aquí, hermano. Vamos a leer desde el 8. Dice la palabra de Dios. Es Isaías 28, hermano. Isaías 28, desde el 8. Fíjate, dice la palabra de Dios. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. ¿Te acuerdas qué decía Pablo? Su convite le sea por tropezadero, y era algo que decía David. Dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿O a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque la lengua, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, ese es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué les dijo el Señor? Yo les voy a dar reposo. Yo seré su reposo. Aquí están mis instrucciones. Aquí está cómo tienen una vida con bendición. Pero también está que es tener una vida con maldición. Pero no quisieron. Entonces, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón aquí, renglón acá, una línea aquí, otra línea acá, otro poquito allá, otro poquito allá, para que caigan en espaldas, porque no iban a poder, hermano. Porque en sus mandamientos de hombres, en sus dogmas, hermano, ni ellos podían, y es algo que el Señor les dijo. Nuestro Señor Jesucristo los aterrizó y les dijo, cargas que ni ustedes pueden. Y les decía, hay un capítulo especialmente que habla de los fariseos y escribas y dice, ay de los que ponen cargas pesadas, ay de los escribas y fariseos que esto, ay de los, y empieza, ay con el ay, con el ay. ¿Por qué, hermano? Porque ponían mandamientos de hombres y eran cargas pesadas. No solo ya, no les bastó solo la palabra de Dios, solo los rollos de Moisés, sino que a los rollos de Moisés le empezaron a aumentar y aumentar y aumentar hasta hacer un libro que ahora se conoce como el Talmud, ¿no? Y son mandamientos tras mandamientos, hermano. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. Recuerda que nos quedamos en esta parte. Digo, pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión
vino la salvación de los gentiles. Ya vimos cuáles fueron esa transgresión, infidelidad, no se habían decidido de corazón, empezaron a aumentar cargas pesadas. Pero todo esto, hermano, tenía un propósito. La salvación de los gentiles donde entramos nosotros fue para provocarles a celos. ¿Sale? Y dice en el 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ellos van a ser restaurados, hermano. Va a llegar un momento donde, así como el Señor puso ese espíritu de estupor les será quitado, les será quitado. Y ahí sí agarrémonos, hermano. Entonces, si tú te das cuenta en la parábola del hijo pródigo, regresa el hijo pródigo, pero el hermano mayor no quiere entrar a la fiesta. Se le estaba provocando a celos, le estaba teniendo celos. No sé si recuerdas. Entonces, hermano, vemos toda esta parte. ¿Por qué te leí todo esto, hermano? Porque vamos a entrar en esta parte que tengamos cuidado de no envanecernos o decir yo ya tengo la salvación por gracia. Sí, hermano, tienes la salvación por gracia, pero hay que hacerlo conforme a ciencia, con toda la fe y la fidelidad, porque si no, hermano, también podemos estar en esa cuerda floja de ser desgajados. ¿Sale, hermano? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Lo que hoy el Señor nos mostraba es esta parte. Ponían ellos, hermano, tradiciones, instrucciones por encima de la ley de Dios. Y fue tan pesado, hermano, tan pesado que ni ellos mismos podían, ni ellos mismos podían. Y yo te comento un testimonio rápidamente. Hay una hermana, en el Señor que predica. Y ella sabe mucho, ¿no? Sabe bastante. Es una mujer muy, muy estudiosa y tiene no sé si es su amigo o no sé, hermano, pero sí creo que sí es su amigo, lo conoció en un viaje, no sé. Y dice que este hombre es judío y que le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hablas de esto? ¿Por qué hablas? ¿No? Porque hablaba, creo que vio él un video donde ella habla sobre las instrucciones y toda esta parte. Y le decía ella, por amor a aquel que me salvó. Y él dice que le cambió totalmente el rostro y dijo, es que tú no eres llamada a hacer eso. Tú no, porque tú no eres judía. Solo los judíos lo podemos hacer. El llamado es para nosotros, no para ustedes, los gentiles. Y ella veía y podía notar el celo y se acordaba de esta parte de Romanos y decía, para provocarles a celos. Ellos no aceptan eso, no aceptan al Mesías, no aceptan a Jesús muchos, provoca celos el que alguien más esté compartiendo del Dios de Israel, ¿no? O del Dios que abrió el mar, ¿no? Porque ellos se quedan hasta ahí. Hay otros hermanos, nosotros para gloria de Dios tenemos una conocida que es judía y recuerdo mucho, mucho, mucho que la conocí en mi último trabajo, estaba trabajando en un despacho de abogados y, y ella estaba haciendo la limpieza, iba a hacer la limpieza. Y la primera vez que tuve la oportunidad de platicar con ella fue porque yo estaba escuchando alabanzas en la computadora. Y ella entró y empezó a limpiar la oficina y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí. Y me dice, ¿crees en el Mesías? Y volteé y me hizo como resonancia que me preguntara así, ¿no? Y yo, en Jesús, sí, ¿no? Ellos, bueno, su nombre original del Señor, hermano, no lo
Nos lo cambiaron a nosotros como Jesús, pero su nombre en hebreo es Yeshua. Entonces, me dijo, sí, crees en Yeshua. Y yo la volví a voltear y le dije, sí. Ah, y me agarró y me abrazó, hermano. Me abrazó y me dijo, ay, qué bueno, gloria a Dios. Y tenía muchas palabras que para mí fueron así como nuevas, ¿no? Y me dice, ah, pues mira, yo soy tal, y yo soy judía, pero ya acepté a Jesús. Ya acepté, bueno, no dijo Jesús, ¿no? Dijo, ya acepté a Yeshua, ya lo acepté como mi Mesías, como mi Salvador. Y me empezó a platicar toda su historia, hermana, y nos hicimos muy, muy, muy buenas amigas. Y a mí se me hacía extraño, ¿no? Yo decía, ¿por qué estás aquí, no? Y ella me dijo que toda su árbol genealógico o su familia, pues después del exilio y toda esta parte, a su familia le tocó todo esto de ay, se me olvidó el nombre de este hombre que mandó que mató a todos los judíos. Se me olvidó el nombre de este anticristo. Hitler. Este, Hitler, ajá, muchas gracias, de Hitler. Y ella me contó su historia y me lo contaba así llorando y me decía, fue muy fuerte. Sí, sí, yo era niña, si yo era niña y logramos escapar parte de mi familia hacia México. Y fue tan agradable ver, hermano, todo lo que ella me platicaba. Y ella decía, pero seguimos orando para que el estupor se le quite a mi familia, ¿no? Y cada que yo leo Romanos, hermano, me recuerda a ella, porque Pablo decía, yo estoy llorando por mi familia de sangre, ¿no? Entonces, hermano, pues hermano, el Señor puso ese espíritu de estupor, pero no quiere decir que han sido abandonados. El Señor los va a restaurar. Y vamos a hacer todos esos remanentes en cada ciudad de las cuatro esquinas y se van a juntar, hermano. ¿Sale? Pero el Señor no ha abandonado a su pueblo, ni la iglesia ha reemplazado a Israel. ¿Sale? Porque pensamos que la ha reemplazado y no, hermano. No, 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 no. Ahora, la siguiente semana ya voy a dar paso a que compartas tus comentarios. Algo muy importante, hermano. Fíjate, en el 17 dice algo muy importante. Has sido injertado en lugar de ellas. Cuando tú te vas a los textos originales, hermano, no dice en lugar de ellas, dice entre ellas. Es muy diferente en lugar de ellas a entre ellas. Porque cuando tú dices, eres injertado en lugar de ellas, entonces sacaron a los originales y me metieron a mí. Para nada, hermano. Fuimos injertados entre ellas. Y este versículo, hermano, yo te voy a pedir que busques en varias versiones, lo puedes encontrar en las Biblias de las Américas, en la Biblia del Oso, en la Biblia textual también. En esta traducción, hermano, que nosotros usamos comúnmente, pusieron en lugar de ellas, pero no es en lugar de ellas, es entre ellas. Porque entonces cuando leemos esto, entonces pensamos, ah, ¿ya vieron? La iglesia sí fue reemplazada porque fuimos injertados en lugar de ellos. No, hermano. No, 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 no. Por eso nos estamos siguiendo tan despacio, hermano, para que comprendamos toda esta parte. Voy a ver si se alcanza a ver. Te voy a enseñar mi Biblia en griego, hermano, porque no solamente, ay, no se va a alcanzar a ver, hermano. Déjame, te lo subrayo. Es que no tengo para que alcances a ver qué dice entre ellas. Fuiste injertado entre ellas. Pero tú lo puedes buscar en internet, hermano. A ver si alcanza. A ver si se alcanza a ver. Ahí dice, hermano. Ay, aquí está. Entre ellas. Espero que todas lo alcancen a ver. Es Romanos 11 ya ahí se alcanza a ver. Dice, entre ellas. No dice en lugar de ellas. ¿Ya viste cómo una simple palabra puede cambiar todo el contexto? Si yo me voy a Logos Calogos, todavía te estoy dando un spoiler, hermano. ¿Por qué?
porque yo quiero que tengas sed y hambre de escudriñar la escritura, hermano. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con una versión. Está bien, hermano, pero indaga. Si tú tienes duda, indaga, escudriña, no te quedes solo. Ay, no le entendí. Bueno, ya luego me lo revelará el Espíritu Santo. ¿Cómo nos lo revela? Escudriñemos. No nos quedemos solo con que, sí, no le entendí qué quiso decir aquí el Señor. Escudriña, búscale, hermano, búscale. Y no a través, hermano, a veces buscamos a través de otras predicaciones y terminamos confundidísimos. No, hermano. Busca la guianza del Espíritu Santo tú, sin ver videos, sin ver otras cosas. Vete directamente a las Biblias, a las diferentes versiones. ¿Sale? ¿Qué era? Esto se me olvidó, hermano. Romanos 11:17. 11:17. Aquí está. Dice, siendo fuiste injertado en ellas o entre ellas, en lugar de ellas. Cambia totalmente el contexto, hermano. No sé si me expliqué o me están entendiendo, hermano. Bueno, ya la siguiente semana lo vamos a escudriñar más. Nos quedamos en el versículo, bueno, alcanzamos a leer el versículo 12, que también lo vamos a escudriñar, y vamos a empezar a ver toda esta parte, ¿no? Hasta aquí, hermanos, no sé si alguien quiera comentar algo después de lo que leí. Puede alzar su manita, participar. Participen, hermanos, porque si no sigo hablando. Hola, Carito, buenas noches. Buenas noches, Sai. Dios les bendiga, hermanos. Es, Igualmente. Gloria a Dios por su palabra, porque realmente pues, yo creo que la finalidad de todo esto es que Jesús es el centro, ¿no? Jesús es esa piedra angular y creo que todo realmente viene pues de Él y para Él, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque hace un rato me permitía leer un poquito y se los quiero compartir. En Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en esta escritura el Señor me mostraba cómo pues ellos tenían ese celo, ¿no? De decir, y todavía dice que es el Hijo de Dios y así, y tenían ese enojo. Pero si seguimos leyendo en el 20 me llama mucho la atención lo que dice porque está muy relacionado a lo que se hablaba ahorita, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, dice que pues es al que Él quiere, ¿no? Y mm, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y sí, realmente como dice, ¿no? A veces pues pudieran tanto los judíos como también a veces nosotros llegamos a tener ese espíritu de no me acuerdo muy bien cómo se dice, De estupor, creo. estupor. Ah, porque muchas veces también así estamos, ¿no? Estamos dormidos, no tenemos ese querer
realmente buscar del Señor y encontrarlo, porque de hecho más abajo les quería compartir en el 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y sí, realmente tenemos que estar buscando de Él a través de sus escrituras, porque Él ahí nos dejó todo, ahí nos dejó esas instrucciones, ahí nos dejó como pues todo lo que Él hizo cuando estuvo aquí como carne en la tierra, cuando estuvo caminando aquí, todo lo que hizo fue para enseñarnos a nosotros y precisamente fue escrito para que nosotros aprendiéramos cómo es que debemos comportarnos, cómo es que debemos de caminar. Pero sin embargo, muchas veces ese espíritu nos hace estar dormidos, el no querer buscarlo, el no querer estar en oración, el no querer estar en comunión con Él, el no querer encontrarlo a través de sus escrituras, pues también es ese espíritu, ¿no? Pero me llama mucho la atención como dice también que dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Entonces, gloria a Dios porque ya sean judíos o todo el mundo o gentiles, pues los que oigamos su voz, vamos a vivir. Dios les bendiga. Gloria a Dios, sí, hermanos, tenemos que pedir por Israel, porque el Señor nos lo manda en un salmo, y pedir también por nosotros, que nos abra los ojos, que nos abra los oídos espirituales, que nos abra todo lo que nos tenga que abrir para entenderle, para seguirle, para decidirnos de corazón, como le decía a los sacerdotes, hasta que no se decidan de corazón. Tenemos que decidirnos de corazón, hermano. Yo sé que a veces nuestro cuerpo quiere ese azúcar, ¿no? Y es más fácil, hermano, estar viendo un video de TikTok que a lo mejor conectarte a una reunión, ¿no? Es como más, dices, ay, no, es que la reunión luego me voy a dormir, luego la hermana, claro que se tarda un buen y muchas cosas, hermano, ¿no? Pero, hermano, esto a futuro, a presente, hermano, va a traer fruto, fruto, hermano, a nuestra vida, fruto, que el día de mañana te va a dar paz, te va a dar amor, te va a dar mansedumbre, te va a dar, templanza. Entonces, hay que, hermano, pedirle al Señor, Señor, también quítanos ese espíritu de estupor si aún todavía estamos como tibios, o a nuestros familiares, Señor. Decía en la escritura que leías ahí, escudriñar la escritura, porque ahí viene palabras de vida eterna, hermano. Y escudriñar no es leer, hermano. Yo puedo leer todos los días, qué bueno, gloria a Dios que lo haces, pero vete al siguiente nivel. Ahora escudriñala. Apunta lo que te causa duda, las palabras que no entiendes. Busca el significado y vete de nivel a nivel, hermano. No para glorificarte, no para jactancia, sino para conocerle. El día que tú le digas, yo quiero conocerte, Señor, quiero saber quién eres, quiero que entres a mi vida, pero necesito conocerte, ayúdame. Cuando disponemos nuestro corazón, hermano, entonces el Espíritu Santo se revela de una manera bien excelente y maravillosa y que dices, ay, Señor, ¿por qué esto no lo hice antes? ¿No? ¿Por qué? Porque precisamente teníamos tal vez ese espíritu de estupor, porque no nacía de nosotros. No decíamos, Señor, quiero conocerte. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo sed de ti. Quiero conocerte. Hay una alabanza muy bella de Generación 12,
sí, espero que la hayas escuchado, que dice, quiero conocer a Jesús. Y todo el tiempo y menciona, ¿no? Quiero conocerte. ¿Y cómo lo podemos conocer? Pues a través de la Biblia, hermano, a través de la Biblia. Qué bueno que escuches podcast, qué bueno que veas predicaciones, qué bueno, hermano. Pero a veces, hermano, si escuchamos predicaciones de todo lado, a veces quedamos confundidos y decimos, ay, bueno, ¿será real lo que me dijo, lo que dijo el pastor, o lo que dijo aquel, o lo que dijo aquella? ¿No? Entonces, procuremos ir a la escritura, procuremos escudriñarla. Y escudriñarla, hermano, es ir buscando significados, qué no le entiendo, por qué lo escribió Pablo, en qué cultura estaban, y empezar a hacerte tú mismo preguntas, hermano, preguntas. Por eso, hermano, yo tengo cuaderno de todo, hermano, de todo tengo cuaderno, porque trato de dedicarle a cada libro un cuaderno. Por ejemplo, este ya hasta se me va a acabar, no sé si alcance a llenar Romanos, ¿no? Pero es para estar escudriñando y conocer al Señor. Entonces, hermano, hay que procurar buscarle. No estemos, vamos a leer eso. De hecho, está en el 18 aquí en la pantalla, que dice, no te japtes contra las ramas. No nos japtemos. Muchos se japtan y dicen, no, pues yo ya conocí a Jesús, ya me bauticé, ya voy a la iglesia, ya sirvo y ya. Hasta ahí quedó todo. No, hermano, vamos más allá. Muchos piensan que, que esto va a terminar en el segundo regreso de nuestro Señor Jesús. Y te quiero decir algo, hermano. Cuando el Señor Jesús regrese, no es que ya haya acabado todo, es que apenas empieza. Y empieza ese reino, hermano, de santidad. No es que, pues bueno, va a venir por sus escogidos y ya. No, hermano, empieza. Empieza. Esto es temporal, esto es una escuela temporal, hermano. Temporal. Entonces, hay que seguir, hermano. Hay que seguir. Por eso no nos captemos. Yo sé esto, yo sé lo otro, yo practico esto, yo practico la otra, yo ya cumplo esto. No, hermano. Oremos, oremos y cuidemos, dice una escritura, con temor y temblor nuestra salvación. ¿Alguien más, hermano, que quiera participar? ¿No? Creo que no. Pues vamos a dar gracias, hermano. Y recuerda, nos quedamos. Carito, otra Adelante, vez. adelante, adelante. Solo quería comentar que no recuerdo dónde escuchaba, pero que decían que no vivamos de la fe de otros, sino que escribamos nuestra propia historia de amor con Él. Y sí, realmente yo creo que muchas personas piensan que leer la palabra o buscarlo así en oración, no, o tener una comunión con Él no es tan necesario, pero realmente es pues sumamente importante porque de esa manera lo conocemos, lo entendemos y Él puede hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. A veces hasta a lo mejor llamarnos la atención o pues reprendernos en ciertas situaciones, pero también de la misma manera perdonarnos, amarnos, dirigirnos. Entonces realmente es muy, muy importante. Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, hermanos. Nuestra hermana Ay, Estelita, creo perdón, que... Carito. Es Ay, que también quería decir algo. adelante, adelante. A ver. Hola, hola, querido. Buenas Hola, noches. Fer. Vi que también la hermana Estelita alzó la mano. No sé si igual quiere hablar primero o... De nuestra hermana Estelita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Fer. Saludos a todos por allá, mis hermanos. Salud. Pues le doy gracias a Dios ciertamente su palabra y ahorita, como dices, nos hace reflexionar y considerar muchas cosas en las cuales nos comentaban y nos hacían hincapié que busquemos al Señor, ¿no?
Y ahorita algo que decías ahí es buscar tu relación genuina con el tú. Y eso me hacía considerar también, a su vez, pensaba en la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. ¿A qué voy? Ciertamente, pues es esa parábola en la cual nos hace mención que la búsqueda con el Señor es la que va a llenar nuestra lámpara, su unción, el Espíritu Santo, nuestras oraciones es las que nos va a dar ese aceite, ¿no? Y me hacía considerar cuando llegaron las insensatas y le dijeron a las que tenían, oye, dame de tu aceite. No, eso no se puede transferir. Y alguien que dijo, no, ve y compra. ¿Por qué? Porque es cuando van a tener esa comezón de seguir escuchando la palabra y que no se prepararon en sus oraciones, en su intimidad con el Señor, en buscarlo, ¿no? Y de hecho también nos hace hincapié que la salvación es personal, no es colectiva, es individual, ¿no? Y si aún así nos vamos, que tú nos invitas a que estemos escudriñando, que lo haces, haces esa mención constantemente, busquen, escudriñen en vez de estar viendo TikTok. Yo sé que, pues sí, a lo mejor hay momentitos que quieres dispersión, bueno, dices, a lo mejor un rato, ¿no? Pero no todo el tiempo, porque me ha traído todo este mes en la mente el Señor también, ¿no? La palabra en la cual nos dice, creo que viene en el libro también de Mateo, donde dice que va a llegar el momento que se va a dar esa persecución y no te va a dar tiempo ni de descender de donde estás, ni, o sea, te dicen, no regreses, no desciendas, sube a los montes y te vas a ir con lo que tienes. Y ahora sí, ¿no? Como dicen los profesores, el que sabe, sabe. El que nada sabe, pues no tiene que temer. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no te vas a poder llevar tu Biblia. Ya va a ser lo que Dios te permitió, te dio la revelación, esa intimidad con Él va a ser tu arma para seguirlo buscando en esa situación tan difícil de que no nos va a dar tiempo ni de salir con nada. Es con lo que traigas y huye. ¿Por qué? Porque va a ser esa persecución, ¿no? De estar hablando, de estar meditando en su palabra. Por eso yo creo que es muy importante, como nos comentas, que busquen, busquen, porque es esa intimidad con el Señor, es llenar esas lámparas, ser esas vírgenes prudentes, atentas, atentas para cuando Él toque, atentas para la situación y podernos que sea nuestro escudo la palabra, que sea nuestra salvación, que sea nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Carito. Buenas noches y un gusto saludar a todos mis hermosos hermanos. Gloria a Dios, sí, a nosotros también nos da mucho gusto escucharte, Estenita. Sí, así como lo dice nuestra hermana, hermano, van a venir tiempos donde tal vez nos digan, Biblias, ya no más, ¿no? Ni en internet, ni físicas. Y hermano, si no escudriñamos, cuando lees, hermano, son muy pocas las palabritas que se nos quedan, o la escritura, pero cuando escudriñamos se nos queda grabado, hermano. Se nos queda grabado, yo te lo digo por experiencia, se nos queda grabado. A mí, yo decía, Señor, yo quiero aprenderme los versículos, yo quiero leer y yo quiero esto y yo quiero el otro. Y el Señor me decía, pues lo puedes hacer, ¿no? Dispone el corazón, dispone el corazón. Y gloria a Dios, hermano. Todavía no me aprendo los versículos, ¿no, hermano? Pero algo que te puedo decir es que ya no leo por leer. Antes, para vergüenza te lo digo, leía por leer. Leía, hoy me toca leía y, no sé. Y para la tarde yo me hacía así como que un examen de, a ver, ¿qué fue lo que leíste en la mañana? Ya no me acordaba. ¿Por qué? Porque no tenía ese hábito de escudriñar. Y cuando escudriñas, es totalmente diferente. Cuando empezamos el libro del Apocalipsis, hermano, no sé si tú recuerdas, eh, el Señor permitió ver el método Pardés, donde tú puedes cómo es ir escudriñando la palabra con este método, donde empiezas en lo literal, después te haces preguntas, luego ya empiezas a hacer tus anotaciones hasta llegar al secreto, hasta llegar a lo profundo. Pero para llegar al secreto, hermano, realmente necesitas estar, o sea, por ejemplo, ¿no? Aquí en Romanos, tan solo un versículo, hermano, ¿cuánto tiempo? Una hora casi, hasta más. Pero eso es escudriñar, hermano. El ver, bueno, ¿por qué Pablo dijo esto de David? Pues porque David también estaba pasando algo similar. Bueno, ¿por qué Pablo citó a Isaías? Y te empiezas a hacer preguntas y empiezas a hacer tus anotaciones. Y créeme, hermano, que te enriqueces.
te enriqueces. Y es bien padre cuando tú vas construyendo tu historia con el Señor, a cuando la estás construyendo en base a otros. ¿No? Que a lo mejor, como ahorita comentabas ahí, ¿no? A lo mejor pensamos que la fe se puede compartir. No, hermano. La fe se da como ejemplo, pero no se comparte. Esa fe tú la vas creando conforme el proceso que el Señor te va enseñando y las situaciones que el Señor te está pasando a vivir. Pero yo no puedo decirles, ay, ¿me compartes de tu fe? Para decir, sea, pues, no, pues, no, ¿cómo te la comparto, no? Te puedo dar pues testimonio, pero ¿cómo te la comparto? ¿No? Entonces es personal. Ahora sí, Fer, adelante. Ay, perdón. Hola, hola hermanos. Buenas noches. Doy muchas gracias a Dios por la palabra porque sí, digo, pues a mí, no sé si tristemente o con honra, puedo decir que el Señor también a mí me dio en algún momento ese espíritu de estupor, pero hubo em, un acontecimiento en mi vida que fue principal para pues quitarlo, para pedirle a Dios que lo quite, porque en un viaje a Puebla que tuve, perdón, en un viaje a Puebla que tuve, me tocó irme con, pues, llamémosle compañero, pero yo no sabía que ese compañero, pues, es judío. Y conforme en el trayecto y en el camino, íbamos platicando y pues ya saben, ¿no, hermanos? Cuando uno se sabe sabio, pues llega alguien que te dice que no, que es Dios, ¿no? Y este señor me dio, pero hasta para llevar, eh, me dio un... y hubo una palabra, pues, que me pegó muy duro, ¿no? Me hizo recapacitar y despertar. Como le dije, ábreme los ojos y me los abrió y me dice, ¿por qué hablas de algo del cual ni siquiera tienes conocimiento? Y yo, la verdad, me quedé hasta con ganas de llorar, pero no de ira ni de enojo, sino de tristeza, porque sí, realmente, pues, el Señor me dio armas para ponerme a buscar de Él, a estar con Él, y prácticamente ahora trato de, como dice, ¿no? De incomodar hasta con mi fe, porque en el trabajo, este, apenas me preguntaron que cuál sería mi celebración de si metiera un gol, ¿no? Y le dije que la de un jugador brasileño, en donde dice en lenguajes de señas que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y sí, también para terminar me gustaría darle gracias a Dios con el Salmo 56 del 1 al 3 donde dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Y sí, hermanos, gracias a Dios, ahora todo siempre es gracias a Él y nada por parte de nosotros. Ya es lo que quería comentar, Carito. Gloria a Dios, sí, cómo nos enseña el Señor, ¿verdad? Y nos dice, tienes que despertar, no puedes quedarte así, tienes que despertar, pero es una decisión personal, hermano. Hay que pedirle al Señor que nos ponga ese querer como el hacer, esa intención de buscar, de leer, de escudriñar, de orar, hermano, porque a veces dejamos la oración para el último, el buscar para el último, porque estamos llenos de cosas y de afanes, hermano. Pero cuando disponemos ponerlo por el centro y por primicia a nuestro Señor, hermano, cambian totalmente las cosas.
Entonces, pues gloria a Dios, hermano, por su palabra. Vamos a dar gracias y pues busquemos del Señor y que nos ayude y estemos orando por el pueblo de Israel y por cada uno de nosotros, que si hay todavía también ese espíritu de estupor, de ese sueño profundo donde a veces decimos, no, no quiero buscar, estoy cansado, Señor, no quiero leer, ya tengo sueño, nos anime, avivemos, dice la palabra, aviva el fuego que hay en ti. No dejemos, hermano, que el espíritu se apague, sino volvamos a las primeras obras. ¿Sale? Pues vamos a orar. Señor Jesús, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos sigues hablando y nos sigues enseñando. Señor, muchas gracias por los testimonios, por las participaciones. Señor, síguenos hablando, Señor. Síguenos dando de tu palabra, Señor. No importa que sea versículo por versículo, Señor, pero queremos conocerte. Queremos, Señor, escudriñar. Ayúdenos, enséñenos, Señor. Ponnos en el corazón, Señor, ese deseo de buscarte, de añorarte, el sentir que si no te buscamos, Señor, es como si estuviéramos en un desierto sin agua, Padre. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a tener ese querer como el hacer, Padre. Señor, queremos, Señor, traer fruto a nuestra vida, pero tenemos que disponer nuestro corazón y como se los decías, decidir de corazón. Queremos decidir de corazón, no estar tibios, Señor. Queremos estar con toda la disposición de buscarte. Ayúdenos, Señor, a escudriñar las escrituras. Ayúdenos, Señor, va a haber muchas palabras que no entendemos, Señor. Va a haber muchos capítulos que tal vez nos queden muchas dudas, pero tenemos tu Santo Espíritu, Señor, que nos puede enseñar, que nos puede reconfortar, que nos puede aconsejar. Ayúdenos, Señor, a buscarte, Señor. Ayúdenos, que no dejemos de leer, que no dejemos de orar, que no dejemos de ayunar, que no dejemos, Señor, de buscar tu rostro, Padre, porque se va a venir una tribulación muy fuerte, Padre, y no sabemos, Señor, qué nos vayan a dejar, qué nos vayan a quitar, Padre, pero queremos ahorita estos tiempos aprovecharlos, Señor, para buscarte, Padre. Señor, sigue poniendo ese querer como el hacer, Padre, y te seguimos pidiendo por el pueblo de Israel. Te pedimos, Señor, por todos aquellos, Señor, que aún tienen ese espíritu de estupor, porque así tú lo has decidido, Señor. Pero te pedimos por tu pueblo. Dice el Salmo, pedid por la paz de Jerusalén. Pedimos por la paz de Jerusalén, Señor, de todo ese territorio, de todo tu pueblo, Señor. Y también, Señor, nos ponemos, Señor, como esas ramas injertadas, Señor. Quita de nosotros toda jactancia, toda obra de la carne. Y enséñanos, Señor, enséñanos a amarte, enséñanos, Señor, a adorarte, sin poner cargas pesadas, Señor, sino que todo esto venga a ser ligero, Señor, porque aún tu palabra dice, mi yugo es fácil, mi carga es fácil, es ligera. Señor, venimos ante ti porque solo en ti, Señor, hay palabras de vida eterna. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Guárdale, Señor, en todas sus situaciones, Señor. Tú confírmale, Señor. Hazte presente en todos sus asuntos, Señor, y nos ponemos en tus manos como siervos, Padre. Sigue instruyéndonos y síguenos usando como instrumentos de barro. Sigue restaurando, sigue restituyendo todo lo que está mal en nosotros, Padre. Y ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Muchas gracias, te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, la paz del Señor con ustedes. Un abrazote, disfruten su fin de semana. Descansen, bye. Bye, Dios les bendiga. Un Dios, abrazo. un abrazote, bye. Buenas noches. Buenas noches, bye.